Gentes queridas y sospechosas que nos siguen, sean bienvenidas a esta entrega. Este mes cumpliremos 4 años de estar apostando por el pensamiento crítico. Gracias por quedarse hasta el final del video, gracias por compartirlo, gracias por dar pulgar arriba, por dejar sus comentarios y sobre todo por recibir y ser sensibles al pensamiento crítico. No creer todo lo que vemos, ni lo que oímos, ni lo que nos dicen. Somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestras sospechosas derechas e izquierdas. En nuestra anterior y sospechosa entrega dimos un vistazo a los orígenes de los conceptos tanto políticos como sociales y filosóficos que caracterizaron y que, con pocos cambios, siguen identificando en el presente siglo lo que han sido las derechas y las izquierdas. Además de sus orígenes, se habló también de su evolución a través de los siglos que le han sucedido, incluido el presente, y de las particularidades con las que cada nación los fue adoptando. Ha sido costumbre de esta mente que sospecha, tras la exposición del tema tratado, intentar un análisis de la particularidad con la que nuestro país, nuestra nación, nuestra sociedad, en fin, lo han recibido, asimilado y adoptado. Tanto la exposición como el análisis del anterior resultaron extensos y no dieron lugar, por razones de tiempo y espacio, a la acostumbrada mirada al interior de nuestra particularidad con respecto al tema. Por eso, esta mente sospechosa consideró conveniente dedicar un capítulo adicional a profundizar un poco en un tema que tal vez ayude a entender los orígenes, causas y consecuencias de lo que desde nuestros inicios como nación nos ha conducido a una interminable vorágine de polarización, odio y violencia. Izquierdas y derechas en nuestro país. ¿Desde cuándo? En anteriores y sospechosas entregas se ha dicho que desde el mismo momento en el que se proclamó nuestra independencia, el 20 de julio de 1810, nacieron las diferencias entre quienes proponían un modelo federalista para la incipiente nación y quienes consideraban más conveniente el modelo de república centralista, lo que nos condujo a la primera de las muchas guerras civiles que habríamos de librar, optando por el camino del odio y la violencia para intentar imponer, más que conciliar, una forma de pensamiento. Centralistas contra federalistas. El gran Antonio Nariño fue centralista, entre otros, como el propio Simón Bolívar. En tanto, federalistas eran Camilo Torres y Francisco de Paula Santander, entre otros. Patria boba, que seguimos siendo, llamó Antonio Nariño a la Primera República de la Nueva Granada entre 1810 y 1816, año en el que se inicia la reconquista española. Tras la independencia, 1819, nacen las primeras diferencias entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. No se vislumbraban aún asomos de la ideología liberal y conservadora durante este periodo, como tampoco lo fueron en el sentido político que se entiende hoy Bolívar y Santander. Al primero se le ha identificado más con el pensamiento conservador y al segundo con el liberal, pero sus visiones sobre la estructura y la forma de gobierno que se debía implementar para la Gran Colombia. Bolívar, como estratega de la guerra, creía en ella y la privilegió junto con las armas. Era partidario de un gobierno centralizado con un presidente vitalicio. En tanto, Santander creía más en la voluntad de la opinión, la superación de las armas y la democracia.
despuntan dos ideologías totalmente opuestas, pero los partidos tradicionales, liberal y conservador, aún no aparecen claramente definidos en nuestro horizonte político, y menos el asociar a los dos libertadores con ideas de izquierda y derecha. No obstante, el tiempo devino en una especie de inversión en el pensamiento con el que en principio se las identificó, y la imagen de Bolívar ha sido utilizada como símbolo revolucionario por movimientos de izquierda, mientras la de Santander, conocido como el hombre de las leyes, giró más dentro del imaginario popular como sinónimo de pensamiento conservador, y su nombre casi se relegó al olvido, siendo reivindicado ocasionalmente por historiadores y admiradores de su vida y obra. Siendo presidente de la Gran Colombia, Bolívar es acusado de querer hacerse dictador y perpetuarse en el poder, lo que ocasiona el intento de asesinato ocurrido en la noche del 25 de septiembre de 1828, de la que logra salir ileso gracias a la ayuda de su compañera sentimental, Manuela Sáenz. Cabe señalar que dentro de los conspiradores se hallaba Mariano Ospina Rodríguez, quien junto con José Eusebio Caro fundarían más adelante el Partido Conservador. Francisco de Paula Santander es señalado como líder de la conspiración. Condenado a muerte, es perdonado por Bolívar y enviado al exilio. Tras la muerte de este, ocurrida el 17 de septiembre de 1830 en Santa Marta, Santander regresa de su exilio y asume la presidencia entre los años 1833 y 1837. A pesar de ser Bolívar, al igual que Santander, de pensamiento liberal, en sus diferencias podrían hallarse algunos de los gérmenes de los fundamentos ideológicos que desembocarían más tarde en lo que fueron los partidos liberal y conservador. El primero, fundado por Ezequiel Rojas el 16 de julio de 1848, propendía por la libertad individual, la igualdad ante la ley, los derechos individuales, educación laica, libertad de culto, de expresión, de comercio, derecho a la propiedad privada, un gobierno limitado que no interviniese mucho en la vida de los ciudadanos sin su consentimiento. Ideas cercanas al progresismo que lo asociarían posteriormente con tendencias de izquierda. El Partido Conservador, fundado, como se dijo, por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro el 4 de octubre de 1849, propendía por una conservación del statu quo, basado en el pragmatismo y los resultados de la experiencia, poco o nada dados al cambio, que consideraba como un arranque de entusiasmo no fundamentado, orden constitucional contra la dictadura, legalidad contra las masas y vías de hecho, represión, la moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra las doctrinas consideradas inmorales y corruptas como el materialismo y el ateísmo, educación religiosa, propiedad privada, conservación del sistema colonial de rentas, entre otras. Se asociaría con las ideas de derecha. Con diferentes nombres, partidos de orientación conservadora y liberal han sido el común denominador en Latinoamérica tras el proceso de independencias y el nacimiento de las diferentes repúblicas que hoy la conforman. Con la muerte de Simón Bolívar se esfuma el sueño de la Gran Colombia, y el nombre de República de la Nueva Granada como República Unitaria se mantuvo hasta 1858, cuando se establece durante el gobierno del liberal Tomás Cipriano de Mosquera, entre el mencionado año y hasta 1863, la Confederación Granadina, sustituida por Estados Unidos de Colombia. Siguen años de violencia, guerras civiles y tensiones entre los distintos estados, a los que el sistema confederado convirtió en soberanos.
Este periodo finaliza en 1886 y nace la República de Colombia y con ella la Constitución que nos rigió hasta 1991. Constitución aquella propuesta y aprobada por el Partido Conservador durante el gobierno del liberal independiente Rafael Núñez, pasando a ser una república centralista de tendencia más conservadora y un poder centralizado que limitó considerablemente la autonomía de los estados, que pasaron a ser departamentos. Es el periodo conocido como regeneración, que presencia al final del siglo la Guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores y la posterior pérdida de la República de Panamá orquestada por los Estados Unidos de Norteamérica, que ya mostraba sus aspiraciones hegemónicas e imperiales. La victoria conservadora alcanzó su hegemonía, que se prolongaría hasta 1930, más de 50 años de contubernio, porque no fue otra cosa, entre conservadores e iglesia, y una permanente difusión del miedo tanto al infierno como al comunismo, al que demonizaron, en los que esta mente que sospecha ve la causa de muchos, si no de todos, los obstáculos para el surgimiento de cualquier forma de pensamiento crítico y gobiernos progresistas que lo abanderasen. El país ingresa lentamente al siglo XX en medio de la mencionada Guerra de los Mil Días, que finaliza en 1902, debilitado y casi quebrado, añadido al despojo de Panamá. Se emprenden obras de infraestructura, educación y comunicaciones, intentando avanzar y modernizarse. El inicio de la llamada regeneración del siglo anterior fortaleció la influencia de la Iglesia, disminuida durante los gobiernos federalistas liberales, influencia que se fue convirtiendo en un poder aliado con los sucesivos gobiernos que marcaron la hegemonía conservadora, pudiendo rastrearse así el germen de una fuerte ideología de derecha asociada al clero, el gobierno, los terratenientes y los industriales, empresarios y capitalistas, que al lento paso del nuevo siglo surgen y se afianzan junto con las oligarquías, ya tanto conservadoras como liberales. El país lentamente avanza en medio de las permanentes tensiones entre los dos partidos, la militarización de las regiones tradicionalmente liberales para evitar nuevas insurrecciones y eventuales triunfos electorales de estos, y una progresiva falta de garantías laborales para las clases trabajadoras, lo que nos convierte en un país de mano de obra barata. Para entonces, en el mundo, las ideas de la revolución bolchevique de 1917, que dio origen a la Unión Soviética y su modelo económico comunista, llegan a Latinoamérica, y nuestro país no es la excepción. El germen de la izquierda, aunque de manera incipiente, empieza a manifestarse. En 1923, con la firma del Tratado Urrutia-Thompson, nuestro país recibe como indemnización por la pérdida de Panamá la suma de 25 millones de dólares por parte de Estados Unidos, utilizados para implementar obras de infraestructura y vías férreas y la creación del Banco de la República. Se fortalece en el agro, la industria, dando origen a la adquisición y consumo de bienes y de diferentes productos. Y alguno que otro dólar terminaría en alguno que otro bolsillo. Esos 30 años del siglo XX que derechizaron el país terminan en 1930, con el gobierno del señor Miguel Abadía Méndez, durante el cual en 1928 ocurre el tristemente célebre episodio de la masacre de las bananeras, tema tratado en pasadas y sospechosas entregas, denunciado por el entonces congresista Jorge Eliezer Gaitán, demostrando que el gobierno de Abadía Méndez está totalmente alineado con los intereses ultraderechistas de la United Fruit Company, lo que ocasionó la caída del régimen conservador y propició el ascenso
del breve periodo conocido como República Liberal, 1930-1946. Las ideas liberales son aún cercanas al progresismo y la presencia del líder Jorge Eliezer Gaitán, que las llevó hacia la izquierda, así lo evidencian. Para entonces ya existía el PSR, Partido Socialista Revolucionario, fundado en 1926, base del que más tarde sería el ya casi inexistente Partido Comunista Colombiano, creado en 1930. La Revolución en Marcha fue el programa progresista del liberal Alfonso López Pumarejo, que no pudo concluir ni en su segundo gobierno, 1942-1946, ante la inminencia de un triunfo del líder Jorge Eliezer Gaitán y el temor de que éste les arrebate el partido a las oligarquías liberales en cabeza de Alfonso López Pumarejo. Apoyan al también liberal Gabriel Turbay y propicia el retorno al poder de los conservadores, partido ya totalmente volcado al fascismo, en cabeza del industrial Mariano Ospina Pérez, nieto del fundador, y secundado, o más bien instigado, por el temible Laureano Gómez. El resultado, aunque en 1930 fuerzas policiales del gobierno liberal recién ascendido atacan a campesinos conservadores en Santander y Boyacá, siendo para algunos historiadores el reinicio de la violencia bipartidista. Para la mayoría lo fue el retorno al poder del conservatismo, que originó la violencia al desatar una furiosa persecución contra todo lo que fuese liberal, asusados por la Iglesia Católica, uno de cuyos obispos predicaba desde el púlpito que, comillas, asesinar liberales no era pecado. Grupos paramilitares conservadores conocidos como pájaros y chulavitas recorren los campos cegando la vida de campesinos, hombres, mujeres y niños, hasta bebés no nacidos, extraídos del vientre materno, fueron víctimas de tan dantesca y aberrante y espantosa forma de violencia, despojo de tierras y campesinos desplazados. La respuesta de los liberales no se hizo esperar y grupos de los denominados bandoleros de ambos lados azotaban sin piedad los sitios donde hubiese contrarios. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 termina de desatar la violencia en todo el país, violencia que se prolonga hasta mediados de los años 50. Surgen guerrillas liberales en los llanos orientales y el sur del Tolima. El recién ascendido al poder tras el golpe de estado al fascista Laureano Gómez, Gustavo Rojas Pinilla, desmoviliza a las distintas guerrillas. Tras derrocarlo, las oligarquías liberales y conservadoras pactan el acuerdo conocido como Frente Nacional, por medio del cual se turnan el poder durante 16 años, en una alianza que excluye cualquier otro sector. Es una tendencia de derecha abiertamente manifiesta y ahí el liberalismo empieza a perder las bases de los principios progresistas que lo habían engendrado. Segundo gobierno del Frente Nacional. El conservador Guillermo León Valencia ordena el bombardeo al altiplano de Marquetalia, en zona rural del mismo municipio, dando origen al nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, movimiento revolucionario guerrillero de orientación marxista-leninista y bolivarianista, una izquierda radical, motivada por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Las tendencias izquierdistas ya surgidas empiezan a hacerse más populares. En 1965 nace el ELN, Ejército de Liberación Nacional, de ideología igualmente marxista-leninista y la doctrina católica de la teología de la liberación. En 1967 nace el EPL, Ejército Popular de Liberación, como brazo armado del Partido Comunista marxista-leninista, más otro ingrediente, maoísmo, Mao Zedong.
son los más conocidos, nacidos todos ellos como respuesta a la exclusión de los sectores más populares y a las clases trabajadoras. A ellos se sumaría el M19 o Movimiento 19 de Abril, único no marxista-leninista. Su ideología se basa en el nacionalismo y la socialdemocracia, con un planteamiento revolucionario diferente al de los otros grupos. Nace a raíz de un, aunque no comprobado, sí muy visible fraude en las elecciones presidenciales el 19 de abril de 1970, en las que el triunfo le habría sido arrebatado al reaparecido Gustavo Rojas Pinilla en beneficio del conservador Misael Pastrana Borrero, último presidente del Frente Nacional. Inicia su accionar en 1974 como movimiento urbano, rural después, y se desmoviliza en 1990. Participa en la Asamblea Constituyente que da origen a la Constitución de 1991, que nos rige actualmente, y su entonces líder y aspirante a la presidencia, Carlos Pizarro León Gómez, es asesinado el 26 de abril de 1990 por la extrema derecha. A este movimiento perteneció el actual presidente de la República, Gustavo Petro. Después se transformaría en Alianza Democrática M19, en la que él inicia su carrera política, partido que hoy terminó o degeneró en algo llamado Partido Verde o alguna cosa así, donde aterrizan todos aquellos que no se atreven a declararse de una ideología o de la otra, pero que no dudan en correr hacia la derecha según les convenga. El accionar de los distintos grupos guerrilleros subestimados al comienzo por el Estado va llenando de violencia y sangre el país, y la respuesta de un ejército poco preparado para lidiar con ese tipo de combate se pone en evidencia. El principal de dichos grupos, las FARC, se va fortaleciendo y aumentando su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Sucesivos intentos por alcanzar la paz con varios gobiernos fracasan repetidamente por el incumplimiento de las dos partes. Un país en el que a una sociedad tan enferma, a la que a través de un plebiscito se le da a elegir entre la guerra y la paz, y elige la guerra, pues considera que hacer la paz es traicionar a quien llevó al país a través del paramilitarismo y el narcotráfico a escalas de corrupción, violencia y sangre nunca antes vistas, y la prolongación de una guerra a la que padeciéramos eternamente condenados, no tiene ninguna esperanza. El actual gobierno, en cabeza de un presidente de ideas progresistas, demócrata, en el que las clases desde siempre excluidas cifran sus esperanzas de reivindicación, se estrella una y otra vez con el muro impuesto por los verdaderos dueños del poder. Es blanco permanente del odio, ataques y calumnias a los que es sometido por ellos, que ven una amenaza en sus propuestas, bloqueadas por un Congreso corrupto, para tratar de cambiar un país al que consideran su propiedad. Todo el que piense diferente a ellos hay que eliminarlo, porque el Dios que nos han vendido así lo determina. Es un Dios de derecha. Entonces, al disidente hay que señalarlo de guerrillero, terrorista o comunista, en el mejor de los casos. Resulta incomprensible ver a una gran parte de la considerada clase media no percibir la difusa línea que la separa de la pobreza y odiar a los pobres que para ella son indiamenta y chusma. Ver cómo tampoco es consciente de la enorme y profunda brecha que la separa de esa oligárquica y minoritaria clase a la que apoya, admira y defiende porque cree que pertenecerá a ella alguna vez. Defiende sus intereses y vota por sus candidatos. Esa clase que desprecia, odia y explota a las otras dos, que son las que la mantienen, pero para ella son también indiamenta y chusma. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestras sospechosas izquierdas y derechas. Así llegamos al final de esta nueva y sospechosa entrega, con un tema que siempre seguirá siendo interesante tratar y analizar, puesto que marca la polarización tan profunda.
en la que vive nuestro país y que cada día parece que se acentuará más. Gracias por haberse quedado hasta el final. Recuerden compartirlo, dar el pulgar arriba, dejarme sus comentarios. Somos Sospechosamente, una apuesta por el pensamiento crítico.